¿Hasta cuándo? Hasta cuando no hay unos estándares de la industria, unos códigos de conducta, códigos éticos, por así decirlo, de la industria, o un comité de autorregulación, un consejo de autorregulación, que es lo que generalmente pasa. En el caso, por ejemplo, pues poco diferente, pero en Internet, en los casos de comentarios de terceros, cuando uno escribe en un blog, por ejemplo, yo soy un tercero y escribo en un blog o escribo en El Tiempo un comentario que es injurioso o calumnioso, ¿ahí qué pasa? ¿A quién demanda el que se ve afectado por esa injuria o calumnia? ¿Al portal o al tercero? Y eso pues ha venido desarrollándose bastante tiempo y ya hay códigos de ética y hay como códigos de autorregulación publicitaria de aquí en Colombia, pues hay ahora para esos casos en bastantes sitios, en Londres, en Singapur, pues Inglaterra, Singapur, Francia todavía no tiene, pero varios sitios ya están teniendo códigos de autorregulación. La meta de esos pues, es que no lo regulen tanto, porque cuando lo regulan los apretan bastante. Entonces, ¿qué debería tener un contrato de cloud computing? ¿No? Bueno, primero, calidad en el servicio. Debería tener unos SLAs, unos Service Level Agreements bastante robustos. Tengan en cuenta que están trabajando con un outsourcing. Siéntense en la misma. ¿Cuáles los términos de entrega? Si hay que entregar algo, ¿cuáles son los backups que tiene, el respaldo? ¿Dónde está la información? En Cloud Computing va a ser cada vez más difícil saber dónde está el servidor porque, como hablamos, puede ser en todas partes y puede ser dinámico. Pero al menos que le garanticen que esa información sí tiene un respaldo en caso de pérdida de algún servidor, pues que tengan un backup inmediato, continuidad del servicio. Ubicación física, el hardware y software, lo que decimos. Es importante también para hacer el tema cuando no hay nada, que no se dijo nada de jurisdicción y competencia en los contratos, entonces ahí uno entra a ver dónde está el servidor. Pero en Cloud Computing va a ser un poco más difícil. Entonces de una vez hagan la tarea y decidan ustedes dónde va a ser la jurisdicción y competencia. Características de seguridad, bueno, obviamente seguridad de la información, que va amañado también a los SLAs. Manejo de los datos personales. Si él primero subcontrata algún servicio donde tiene que cogerle sus datos personales y entregárselos a un tercero. En esos casos, él debería decirle a uno, o el proveedor debería decirle a uno que ese tercero está manejando sus datos. Y cómo los maneja y cómo los transporta. Usted debería saber todo de sus datos personales, pues de sus datos esenciales y confidenciales. Subcontratación es lo mismo. Si él subcontrata, lo mínimo que debería hacer es contarle a uno como usuario. Y el soporte, que es una gran pregunta por ahora, porque al menos en la mayoría de los casos, pues no hay soporte, por ahora. Entonces, eso es un tema un poco complicado. Eso de soporte pasa más en temas de usuario final a empresa. Cuando hay negociación empresa a empresa puede uno negociar más. Las garantías, la confidencialidad de la información, copias de seguridad. Aunque él debería brindar copias de seguridad, también uno debería tener sus propias copias de seguridad en toda esa información. Actualizaciones. ¿Qué pasa cuando me actualizan la plataforma? Es gratis o me toca pagar algo más adicional. Todo eso debe quedar previsto desde el principio. La migración, ese tema es crucial. Crucial. Y eso todavía no se ha tocado bastante. Y es, ¿qué hacer cuando yo me aburro de mi proveedor de cloud computing? ¿Cómo migro? Entonces las condiciones de migración son vitales y no están tan claras en muchos casos. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta a la hora de negociar. Que sus protocolos, pues como no hay estándares todavía, pero bueno, uno ya sabe sus necesidades y para poderse cambiar rápido. Y el tema de estándares y compliance. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Entonces en Estados Unidos, en la FCC,
que es como la CRC de allá, está analizando el tema. Todavía no ha sacado regulación, pero están haciendo debates, charlas, etc. Todavía no han salido con ningún white paper ni ningún documento, todavía, por ahora. Y en Europa, la ENISA ya sacó un documento, que es el Cloud Computing Risk Assessment. Estudia todo lo de Cloud Computing, los riesgos, y da ciertos pautas o parámetros para evitar, pues, para disminuir el riesgo de Cloud Computing. Este debería, pues, si quieren se los trato de hacer llegar o lo que sea, porque es bastante interesante tenerlo ahí. ¿Y qué pasa en Colombia? Entonces, como vimos, en Colombia todavía no hay regulación como tal de Cloud Computing, pero sí hay legislación. ¿Cuál es la legislación que nos puede implicar ciertas cosas? Entonces, la 1266 de 2008 es la famosa ley de Base Data, que protege los datos personales, parcialmente, ¿no? Porque es para servicios financieros, comerciales y para transferencia internacional de datos. En el tema de transferencia internacional de datos, que es un tema de gran importancia para Cloud Computing, porque siempre uno está transfiriendo internacionalmente los datos por el servidor. El servidor puede estar en India, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, lo que sea. Pues esto todavía no se ha regulado. La tarea la tiene la SIC, pero pues todavía falta un poco. Pero ya viene. Y esta ley, repito, es parcial. Pero hace un mes se radicó en el Congreso un proyecto de ley de protección de datos personales. ¿Qué es qué? Complementa esto y lo vuelve para todos los datos personales ahí sí. ¿Para qué es? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué en este momento? Eso es para que sepan los móviles de las cosas. Los call centers necesitan transferencia internacional de datos urgente, ¿no? Con Europa especialmente. Europa nos certifica, tiene una certificación de protección de datos personales. El único país latinoamericano hoy que tiene esa certificación es Argentina, pero ya están entrando en la jugada Uruguay, México y Chile. Entonces están queriendo tener esa certificación y eso es competitividad. Entonces si ellos ganan primero, pues los call centers de acá quedan un poco rezagados porque no tienen la certificación. Entonces el ministerio ya está impulsando ese proyecto de ley. ¿Para qué significa tener ese proyecto de ley? Es controlar ahora sí la protección de datos personales en Colombia. O sea, ya tendríamos una legislación mucho más fuerte, o al menos menos laxa, de protección de datos personales. ¿Cómo protegemos ahorita la generalidad de datos personales? Por tutela, intermedio de tutela. Sí, a menos que sean servicios financieros, que repito, es la ley de Base Data. Entonces, la ley 1273 de 2009 también es importante que la tengan en cuenta por varios temas de delitos informáticos. Especialmente hay un artículo que es datos personales. Entonces, tipifica penalmente la violación de datos personales. El que transfiera, modifique, actualice, distribuya, reproduzca, son muchos verbos rectores, los datos personales de un tercero, de una persona, pues sin consentimiento previo puede tener cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado ya. La ley TIC, pues es nuestro ya nuevo marco, pues del 2009, pero marco de telecomunicaciones que da unos principios básicos que nos afectan a todos. Y la ley 1221 de 2008, la ley de teletrabajo. ¿Sabían que teníamos ley de teletrabajo? Entonces asimila al teletrabajador, lo asimila como un empleado normal. Entonces le da seguridad social, le da unos horarios también, no es que por ser teletrabajador puede trabajar 24/7 y uno no puede hacer nada, le da vacaciones, todo lo asimila totalmente. ¿Por qué digo que es interesante? Porque las herramientas del teletrabajador generalmente y con mayor, cada vez más, va a ser cloud computing, ¿no? Entonces lo que hablamos, Yammer, Dropbox, todas esas herramientas es cloud computing y los que más lo van a utilizar también son los teletrabajadores. Entonces, esa ley es bien interesante, no se ha regulado, tampoco han hecho la tarea los del Ministerio de Protección Social, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Perdón, Alejandro, la ley de teletrabajo cubre a un trabajador colombiano que se contrata virtualmente a una empresa extranjera.
No, no, es para local. Es una buena pregunta. Sí, sí, sí. Buena pregunta. El futuro de la regulación. Entonces, ¿qué? ¿Regulamos o autorregulamos? Pues la tendencia por ahora es analizar el tema, mirar qué se puede hacer a nivel de autorregulación, pero tarde o temprano pues se va a regular algo. Depende de los problemas que haya. Y es clarísimo la necesidad de buenas prácticas para la industria. Eso ya es practicante autorregulación. Si uno como industria se hace sus buenas prácticas y la gente se pone de acuerdo para evitar todos esos problemas legales, pues ahí tenemos una chance que el gobierno no entre a regular tanto y que el usuario esté contento, que es un gana-gana. La idea es que sea un gana-gana con todos. Lo mismo que los estándares de la industria. Entonces, no tenemos un ISO, pero pues vamos a tener un ISO pues por ahí no sé en cuánto tiempo. Pero los estándares también son muy importantes para generar confianza. Y la confianza, repito desde el principio, es lo que necesitamos para que esto todos ganemos. Entonces, ¿qué pasa con la regulación estatal? Sí tienen que hacer una tarea bastante fuerte y es en caso de las auditorías y compliance, cumplimiento normativo. Depende de las necesidades de cada país, va a haber un cierto cumplimiento. Entonces, en Estados Unidos todavía sigue muy fuerte todo lo de seguridad pues, del Estado. Entonces, hay bastante legislación de cumplimiento normativo en materia de seguridad. Educación y seguridad informática. El Estado debe enseñarle a la gente los beneficios, pero también los riesgos de este tipo de tecnologías. Entonces, también la tarea del Estado es un poco sensibilizar y difundir este tema, como lo estamos haciendo nosotros, pues todos nosotros, para que esta industria crezca cada vez más.